les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bueno, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de congregarnos en torno a su preciosa palabra, de presentar nuestras vidas para recibir el consejo, el conocimiento y la bendición de Dios. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5. Evangelio de Marcos capítulo 5. Y vamos a estar leyendo unos versos Vamos a ubicarnos en el verso 22. Sí. En este capítulo hay dos sucesos importantes que pasan, ya muy conocidos, el de la mujer de flujo de sangre y el de un principal de la sinagoga llamado Jairo. De esos dos sucesos vamos a mirar el de Jairo, amén. Entonces, a partir del verso 22 del capítulo 5 de Marcos, dice la palabra de Dios: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora vamos al verso 35, o sea, para no hablar del tema de la mujer de flujo. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Diga: no temas, cree solamente. Amén y amén. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de presentar hoy mi vida delante de ti. Vengo a tu presencia, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque tu sangre me ha redimido de todo poder del enemigo. Porque por tu sangre, Señor, todos mis pecados son perdonados y tu sangre nos limpia ahora y continuamente de todo pecado. Es por tu sangre, Señor, que podemos entrar ante tu presencia para oír tu palabra, para recibir el consejo, recibir la dirección, el conocimiento y la bendición tuya, Señor. Porque tú eres mi Dios. Hoy presento ante este altar mis necesidades, mis sueños, mis anhelos, mis retos, pero también mis luchas, Señor, mis debilidades, mis errores. Y pido, Señor, que hoy venga tu reino y tu justicia a mi vida. Quiero hacer tu voluntad, oh Dios, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Pido que hoy, Señor, mientras recibo tu palabra y creo en ella, venga sanidad a mi cuerpo, venga liberación a mi corazón y venga la provisión, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como decía mi esposa, hay temas básicos en la vida cristiana. ¿Sí? ¿Y qué significa que sean básicos? Que si no tenemos esos temas claros, no vamos a poder entender otros más elevados. Y que podemos caer en el error de querer ocuparnos de grandes misterios, de grandes revelaciones, pero no vamos a tener la capacidad porque lo básico no lo tenemos firme en nuestro corazón. Y el tema básico y el principio es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. En el capítulo 1, en el verso 17, dice: el justo vivirá por su fe. ¿Sí? O sea, el principio para que Dios nos pueda bendecir y para que podamos recibir la gracia, el favor, la ayuda, la bendición, la provisión, es que nosotros
podamos creer en Dios, podamos confiar en Dios, podamos esperar en Dios y aceptar el favor de Dios en nuestras vidas. Y Dios solo puede suplir nuestras necesidades, obrar milagros en nosotros, concedernos las peticiones del corazón, si nosotros confiamos en Él. Si nosotros creemos de tal manera que vivimos por la fe. No es cualquier fe, no es una fe que yo digo creo, pero no vivo por esa fe. Es que yo creo y vivo por la fe en Dios. Amén. Entonces le he puesto como título a esta reflexión, tan solo cree. Y traigo este caso especial de Jairo, que la verdad es que es un caso muy particular. Entonces dice que Jairo, un principal de la sinagoga, o sea, era un hombre educado en la ley, conocedor de la Torá, o sea, de las escrituras, un hombre que aparentemente, conforme a su religión, buscaba a Dios, pero ahora ve que Jesús es el Salvador. Ve que Jesucristo es Dios hecho hombre. Logra ver que Jesús es la ayuda que él necesita. Y así se empieza la vida cristiana. La vida cristiana inicia cuando usted puede ver que hay un Salvador, que hay alguien que te ama, que ha llegado salvación, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que no importa cuál sea el problema, la dificultad, la adversidad del enemigo, tú tienes un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Cuando tú puedes ver a Jesucristo como Dios, pero como tu ayuda, como tu socorro, como tu Señor, como tu Salvador, ahí inicia la vida de fe e inicia la vida cristiana. Amén. Jairo pudo ver que Jesús era el Salvador. Y por supuesto en los evangelios vemos que no solo fue Jairo. Ahí mismo en ese mismo momento, hubo otra mujer que por 12 años estaba sufriendo con una enfermedad que el Señor dice, era un azote para ella. Era un azote. Hay personas que hay enfermedades, problemas financieros, familiares, que se convierten en un azote para ellos. Y son el problema de la vida de ellos. Pero el Señor Jesús, esa mujer pudo ver que había un Salvador. Sí hay problemas, sí tenemos errores, sí tenemos debilidades, sí hay cosas que son imposibles, pero que tenemos que sacarlas adelante. Sí hay enfermedades mortales, pero hay un Salvador que se llama Jesús. Tú no estás solo. Dígale a su vecino, tú no estás sola o solo. Tienes un Salvador. Ahora la pregunta es, ¿puedes creer que Jesús es tu Salvador? Entonces en los evangelios encontramos milagros que Dios hizo. Sanar a un leproso, levantar a un paralítico, liberar a un endemoniado, levantar muertos, sanar enfermos. Usted encuentra milagros sobrenaturales que quedaron escritos, pero ¿en quiénes Jesús pudo hacer esos milagros? En los que pudieron ver que Jesús era su Salvador, que Jesús era su sanador, que Jesús era su proveedor, que Jesús era su pastor, y creyeron y aceptaron la ayuda del Señor. Dios es un Dios sobrenatural, todopoderoso. Por lo tanto, Dios es un Dios de milagros. ¿Tú tienes esa fe? ¿Crees que Jesús es tu ayuda y tu socorro? Dice que Jairo vino porque su hija estaba muy enferma y estaba agonizando. Y el médico, los médicos de ese momento le dijeron, está agonizando. O sea, la medicina no puede hacer nada. Y él se encontró en una situación donde estoy frustrado, impotente, se va a morir mi hija. Pero pudo creer que Jesús era su Salvador, que Jesús es Dios. Y que además de que Jesús es Dios, Él vino a rescatar lo que se había perdido.
Él vino a redimir al pecador. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a publicar libertad a los cautivos. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a dar vista a los ciegos. Eso fue lo que dijo el Señor mismo en el libro de Lucas 4, en el verso 18. Amén. Entonces Jairo va y le dice al Señor. Y todos estos ejemplos, cada ejemplo que usted ve en la Biblia es un ejemplo para usted y para mí, para que hagamos así también nosotros con respecto al Señor Jesús. Para que nosotros también hagamos como hizo Jairo. Jairo fue y le dijo: Señor, mi hija está agonizando, por favor ve, ora por ella y sánala. Así también tenemos que hacer nosotros, amén. Ir al Señor y presentar nuestras peticiones creyendo que le estamos pidiendo a Dios y que para Él nada es imposible. Por eso ser cristiano nos pone en una posición de privilegio. ¿No lo creen? Un cristiano está en una posición de privilegio porque Dios es su Padre, Dios es su proveedor. Amén. El Señor le dijo: listo, vamos. Pero leíamos que al Señor le seguían multitudes, era mucha gente la que lo seguían, que estaban necesitados, cada uno con una petición. Y todos querían que el Señor se detuviera y los atendiera y les solucionara el problema. Entonces, por supuesto, el Señor se fue demorando. En esa demora leímos que vienen unos amigos de Jairo y le dicen: Jairo, tu hija murió, no molestes más al maestro. O sea, esta situación ya no tiene solución. Ya no ores más, ya no ayunes más, ya no intercedas más, ya no vuelva a la iglesia más, ya no le sirva más al Señor. No hubo solución, Dios no te ayudó, fracasó su hogar, fracasaron las finanzas, esta enfermedad avanzó. Ya no molestes más al maestro. Yo no sé si usted ya dejó de molestar al maestro, porque de pronto ha pasado el tiempo y no ha recibido lo que le estás pidiendo al Señor. Yo no sé si usted ya dejó de molestar al maestro porque dijo: no, yo no cambio, yo no he podido dejar este pecado, esto es imposible. Yo le pedí a Dios, pero ya llevo tanto tiempo y no ha solucionado nada. Y el diablo te ha venido a decirle: eso ya se acabó, esa enfermedad te va a matar, tu esposo ya se fue, tu mujer ya se fue, tu hijo ya está perdido, usted ya está fracasado, no busques más a Dios. Yo no sé si el diablo te ha hablado así, pero gracias a Dios el Señor Jesús estaba ahí cerca de Jairo y escuchó. Y el Señor le dijo algo a Jairo. Todo lo que quedó escrito porque necesitamos saberlo. Amén. Nada es casualidad. Se dio ese momento para que el Señor le dijera a Jairo y nos dijera a cada uno de nosotros: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Sí? En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 5, en el verso 12, el apóstol Pablo le enseña a su discípulo Timoteo y le dice: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. O sea, nosotros tenemos la fe que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es mi sanador, que el Señor es mi redentor, que el Señor es el Espíritu que me da vida, que el Señor es mi verdad. Pero van a haber momentos donde nos toca pelearla, donde nos toca perseverar, donde no podemos desmayar. Van a haber momentos donde el diablo nos va a venir y nos va a decir: usted se volvió tonto, usted se volvió loco, usted esperando un milagro, esperando que Dios cambie a su mujer, cambie a su marido, cambie a sus hijos, que el Señor te sane. ¿A qué hora se puso a creer en milagros? Usted ya está perdido, su hogar ya está perdido, sus finanzas están perdidas. Ya no molestes más al maestro. Van a venir momentos donde nos toca, como le enseñó el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y cuando Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Yo quiero que usted se ponga por un momento en los zapatos de Jairo y que usted sea el que está viviendo esa experiencia, donde le dicen: embargaron tu casa, donde le dicen: te echaron de la empresa, donde te dicen: es una enfermedad mortal, donde te dicen: tu esposo ya tiene otra, tu mujer ya tiene otra, donde te dicen: estás quebrado. Pero viene el Señor y te dice: no temas,
No temas. Jairo le puede decir, pero ¿cómo así, Señor? Si ya murió. Esa palabra muerte significa no hay nada que hacer, ¿sí o no? Pero Dios hoy nos dice, para Dios no existe esa palabra. Para Dios siempre se puede hacer algo. Donde usted y yo no podemos hacer nada, Dios siempre puede hacer algo. Y la fe nuestra no es en un hombre, la fe nuestra es en Dios, en el Todopoderoso. El Señor Jesús en el libro de Marcos 11, en el verso 22, le dice a su discípulo Timoteo, enseñándole a a Pedro, porque Pedro está siendo entrenado, así como usted y yo estamos siendo entrenados. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, tenga fe en Dios. ¿Es tener fe en quién? En Dios. De pronto nosotros, antes de conocer las Escrituras y de conocer al Señor Jesús, nosotros teníamos fe en el dinero. Este sueldo me va a alcanzar. Con este sueldo puedo pagar, con este sueldo yo me bandeo. Y yo tengo mi esposo, tengo mi esposa. Y nuestra fe estaba puesta en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, en nuestras finanzas, en alguna persona. Pero ahora Dios nos dice, ahora la fe suya va a ser puesta en Dios, en el Todopoderoso. Es una fe que esa fe para ti entonces nada es imposible. Es otro nivel de fe. Amén. Cuando teníamos la fe en el dinero, pues era conforme a la cantidad de dinero que teníamos. Entonces, si nos ganábamos un mínimo, pues la fe era hasta el mínimo. ¿Cuánto puedo con el mínimo? Si nos ganábamos 3 mínimos, pues la fe tenía ese nivel. Lo que pueda hacer con 3 mínimos. Si mi fe era en un empresario, era lo que ese empresario pudiera hacer. Pero ahora la fe nuestra no es en personas, no es en el dinero, no es en nuestra experiencia, no es en nuestra capacidad, no es en la bondad, la misericordia de las personas. Ahora nuestra fe es en el Todopoderoso. Es la fe en Dios. Y si es mi fe en Dios, entonces yo soy una persona que con esa fe nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible. Entonces Jesús le dice a Jairo, no temas, cree. Hay un momento en nuestras vidas donde usted o se deja gobernar por el temor o vive por la fe. El temor es aceptar que el diablo venció y creer que Dios no puede hacer nada. O sea, el temor es pecado. El temor es creerle al diablo. Es creer que el diablo reina. Cuando una persona teme, está aceptando el fracaso. El temor no nos da vida. La Biblia no dice que nosotros debemos vivir por el temor. La Biblia nos dice, nos exige, nos enseña que la vida nuestra es por fe en Dios. ¿Por fe en quién? En Dios. Que se acabó el dinero, no importa, pero Dios está ahí. Que se acabó el amigo, la palanca que yo tenía, pero Dios sigue ahí. Que es una enfermedad donde los médicos no pueden hacer nada, no importa, Dios sigue ahí. ¿Sí? Que no tengo trabajo, que tengo muchas deudas, pero Dios sigue en el trono. Dios sigue reinando. Entonces mi fe es en Dios. Amén. Entonces va a llegar el momento, por cualquier experiencia, en que vas a tener que escuchar que Dios te diga, no temas, cree solamente. Y ahí es un momento crucial, porque usted puede decir, no, esto ya se acabó, yo no vuelvo a la iglesia, yo no, ¿para qué predico? Lo que yo predico no lo estoy viviendo, yo cómo le voy a decir a otros que Dios hace milagros, pero si Dios no me ha hecho milagros a mí. Va a llegar el momento donde usted va a estar en esa posición de Jairo, y habiendo escuchado, su hija murió, está muerta, no moleste más al maestro, usted va a renunciar al temor y va a seguir creyendo. Va a seguir creyendo. El informe médico es mortal, pero usted va a seguir creyendo. Las circunstancias dicen, el hogar está perdido, pero usted va a seguir creyendo. ¿Sí? Las circunstancias muestran, tu hijo, tu hija están perdidos, pero usted va a seguir creyendo. Hay un momento. Por eso les digo, nada está escrito por casualidad. Todo lo necesitamos.
De pronto hoy usted está pasando por alguna experiencia parecida. Y hoy es para ti esta palabra. No temas. Sigue mirando al Señor. Sigue mirando el milagro. Sigue decretando el milagro. Amén. Sigue creyendo. Entonces, el temor glorifica al diablo. Y dice, el diablo venció. Jesús no tiene poder. Lo contrario, la fe, es decir, el diablo está vencido. Todos sus poderes demoníacos, el imperio de las tinieblas fue destruido en la cruz y Jesucristo es el Señor. Todo poder y toda autoridad la tiene Jesús en los cielos y en la tierra. Él está sentado en el trono del Padre. Amén. Amén. El temor glorifica al diablo. La fe glorifica a nuestro Señor Jesús. Amén. La fe nos da vida. Entonces dice Romanos, capítulo 1, en el verso 17, el justo, de yo podría decir César, Ángela, Olguita, Juan Pablo, Giovanni. La vida que Dios tiene para ti, todas las bendiciones que Dios tiene para ti, tú la vives por la fe. ¿Para qué es la fe? Por la fe vivimos lo que Dios tiene para nosotros. Si Dios dice que soy sano, ¿cómo vivo la sanidad? Por la fe. Si Dios dice que soy próspero, pero estoy lleno de deudas, estoy necesitado, ¿cómo vivo la prosperidad? Por la fe. El justo por la fe vivirá. Si Dios dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, y resulta que el hombre ya se fue con otra mujer, ¿cómo vivo yo un milagro en la restauración de mi hogar? Por la fe. Por la fe vivimos. La fe nos da la vida. ¿Quieres recibir todo lo que Dios tiene para ti? ¿Quieres vivir las promesas de Dios? ¿Cómo las vives? Por la fe. Amén. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el verso 6, Dios le está dando la dirección a Moisés y le dice, Moisés, que mis palabras estén en tu corazón. Que mi palabra esté en tu corazón. Amén. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Amén. ¿Qué significa eso? Cuando tú crees en Dios, le estás entregando el corazón a la palabra de Dios. Creer en Dios es creer a la palabra de Dios. Creer en Dios es creer en las promesas de Dios. Usted no puede decir que cree en Dios, pero no ha escuchado ninguna promesa de Dios. Si usted dice, yo creo en Dios, yo te podría preguntar, ¿y qué es lo que crees? ¿Qué estás creyendo? Yo creo, Isaías 53, verso 4, que Jesús llevó mis enfermedades y llevó mis dolores. Que Él fue herido por mis rebeldías. Que su cuerpo fue molido por mis pecados. Que el castigo por mi paz fue sobre el cuerpo de Él. Entonces estamos creyendo en la palabra. Yo creo en Dios, pero ¿qué crees? Yo creo lo que dice Filipenses 4:19, que Él me suplirá y que Él me va a proveer en cada necesidad conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es creer. Creer es que tú crees una promesa, que crees un hecho divino, algo que Dios hizo por ti. Entonces creer en Dios es creer en la palabra de Dios. Por eso usted tiene que leer las Escrituras, porque cuando usted lee, escucha la palabra, empieza a venir fe a su vida. Romanos 10:17 dice, la fe viene. La fe viene. ¿Cómo hacemos para tener fe? Si alguien me decía, yo quiero tener la fe suya, ¿cómo hago para tener la fe suya? Y yo empiezo a leer la Escritura. Empieza a leer y a creer que es la palabra de Dios, que es la verdad. Y en la medida en que usted lee, creyendo, viene la fe. Amén. Entonces, si usted está leyendo la palabra y llega a el libro de Filipenses 4:19 que dice, ahora Dios te proveerá y Él te suplirá en cada una de tus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted lee y cree, recibe la fe. ¿Cuál fe? Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor.
Señor, entonces todas estas son mis necesidades. Necesito esta sanidad, necesito liberación, necesito que me santifiques, necesito que me suplas, necesito que ayudes a mis hijos, necesito que me concedas este sueño, porque Él es mi proveedor. Tengo fe, pero ¿cómo vino la fe de que Dios es mi proveedor? Porque escuché la palabra y es la fe en la palabra de Dios. Amén. Entonces la fe nos da vida. La fe es una decisión. Usted decide si cree, usted decide si no cree. Cuando usted cree, acepta lo que Dios dice. Cuando usted no cree, rechaza lo que Dios dice. Cuando usted le cree al diablo, acepta lo que el diablo dice. Te vas a morir. No viajes porque se va a accidentar ese bus, ese avión se va a caer y tú te vas a morir, vas a quedar paralítico, vas a perder una pierna. El diablo te habla y si le crees al diablo, viene temor. Pero nosotros no le creemos al diablo. Nosotros ahora oímos ¿a quién? A Dios. ¿Tú a quién estás oyendo? Jairo tuvo que escuchar que le dijeron, tu hija murió, no molestes más al maestro. Pero ahora Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y la escritura nos enseña que Jairo no escuchó, dejó de escuchar, no aceptó lo que le dijeron esas personas, sino que aceptó de una manera tremenda, aceptó lo que dijo Jesús. Siempre usted va a tener que tomar una decisión. ¿Le vas a creer al diablo o le vas a creer al Señor Jesús? Nosotros los cristianos, ¿a quién le creemos? Nosotros vivimos por la fe en Dios. Por eso nos diferenciamos. Diga aleluya. Por eso nos diferenciamos. Pero usted no puede creer en Dios si no escucha a Dios. Hay gente que no es, hay cristianos, tristemente, y con todo respeto lo digo, no pasa en esta iglesia, gracias a Dios. Pero hay cristianos que escuchan más al diablo que a Dios. Hay cristianos que escuchan al diablo. Usted ya está viejo, usted está vieja, se va a morir, ese dolorcito es un cáncer. Usted no tiene solución, su mujer ya no lo quiere, su marido ya no te quiere, sus hijos se van a perder, su empresa va a fracasar, no empiece ese negocio. ¿Usted a quién está escuchando? Por eso Deuteronomio 28, que es un versículo clásico, dice, si escuchas atentamente a Jehová tu Dios. Entonces un cristiano es alguien que tomó una decisión. No voy a escuchar al diablo, voy a escuchar a Dios. Cuando uno se convierte, hubo una vida antes. Y esa vida antes vivíamos escuchando ¿a quién? Al diablo. El diablo venía y decía, tu marido no te quiere. Tu esposa no te quiere. Tus hijos se van a perder. Tu jefe te odia. Te van a echar. No empieces ese negocio porque vas a fracasar. Tú nunca vas a prosperar. Entonces, antes de conocer a Jesús, nosotros escuchábamos al diablo. Pero cuando aceptamos a Jesús, nacimos a una nueva vida. En esa nueva vida escuchamos a Dios, oímos a Dios, rechazamos lo que el diablo dice. Por eso leemos la Escritura. Porque cuando usted lee la Biblia, estás oyendo a Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces usted se convirtió ahora en alguien que escucha atentamente la palabra de Dios. Que se despierta para meditar. Cuando usted medita, está escuchando lo que está meditando. O para leer las Escrituras. ¿Quieres tener una vida vencedora? Vuélvase amigo de Dios y viva escuchando a Dios. ¿Quiere llevar una vida de fracaso? Deje de hablar con Dios. Deje de escuchar. Ahora, ¿cómo hablamos y cómo escuchamos? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, cuando venimos a la reunión de la iglesia, cuando vamos a la célula a escuchar, cuando estamos en un discipulado, cuando escuchamos una predicación, estamos escuchando a Dios. Por eso usted cuando viene aquí hay un predicador o hay una predicadora, pero usted viene a escuchar a Dios. Hay un predicador que está dando el mensaje, pero el mensaje que está dando el predicador es el mensaje de la palabra de Dios. Y usted tiene que venir no a criticar al predicador. No a decir, no, pero el pastor con el mismo saco azul. Tenemos que hacer una vaca para comprarle otro saco. No, pero ahora el pastor predica con tenis. Ya no usa corbata y ahora viene en camiseta. No, venga a escuchar la palabra de Dios.
Ni tampoco venga a mirar, uy, mire Julanita, mire ese peinado que se hizo, parece un nido de un águila. Mírala tan mal vestida. No, venimos a escuchar a Dios porque lo necesitamos. Venimos a escuchar a Dios porque en esa palabra está la sanidad que necesitamos. Está la liberación, está el milagro, está el consejo, está la liberación. Todo está en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no va a influenciar nuestras vidas si no la escuchamos atentamente y la creemos. Amén. Entonces, no temas. Hoy el Señor te dice, no temas. Porque no es el diablo el que te guía. No temas porque no es el diablo el que dice cómo te va a ir, qué va a pasar contigo, ni quién eres tú. No temas porque tú ahora escuchas es la palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios no tienes temor, tienes fe. Y te preparas para recibir un milagro. Diga gloria a Dios. Amén. Entonces toma una decisión. ¿A quién vas a oír? Por eso yo les comentaba que cuando yo me convertí, yo dejé de escuchar la música del mundo. Porque la música del mundo me está hablando, ¿de qué me está hablando? De temas del mundo. Temas de despecho, de fracaso, de ambición, de egoísmo. ¿Qué estás escuchando? Dejé de reunirme con amigos, porque cuando uno habla con ellos los está ¿qué? Escuchando. Y eran personas negativas, vivían maldiciendo, vivían renegando, hablaban de una manera de menospreciando. Entonces yo no puedo seguir escuchando eso. Ya no puedo leer libros de escritores que no tengan fe, que no tengan temor de Dios, porque cuando tú lees un libro, tú estás escuchando lo que ese libro te dice. Y lo que tú escuchas o te va a dar fe en Dios o va a traer temor a tu vida. Amén. Entonces debes tomar una decisión. No voy a escuchar al diablo, voy a escuchar a Dios. Ahora, el diablo es el padre de la mentira. El diablo miente desde el principio, es mentiroso. Él encanta con la mentira y confunde y seduce con la mentira. Pero la palabra de Dios es la verdad. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto lo van a hacer? Es una decisión. Y por último, cuando usted cree en Dios, usted se está uniendo a Dios. Cuando usted no cree en Dios, usted dice, Señor, usted por un lado y yo por otro lado. Cuando usted no cree en Dios, usted está andando solo, está desamparado, estás peleando la batalla solo o sola. Pero cuando tú crees en Dios, estás permitiendo que Dios te ayude. Cuando tú crees en Dios, te estás uniendo a Dios. Y ahora juntos con Dios van a enfrentar el problema. ¿Cómo les parece? Por muchos años yo viví mi vida solo. Enfrenté los problemas solo. Dependí de mi capacidad, de mi habilidad y por supuesto me estaba yendo re mal. Pero cuando empecé mi vida cristiana significa ya no voy a vivir solo. Ahora voy a vivir con mi Padre, con el Señor Jesús y con el Espíritu de Dios. Ahora voy a enfrentar esta vida en unidad al Padre. Entonces cuando usted cree en una promesa de Dios, le entregas el corazón a esa palabra, Dios está tomando el control del problema. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando usted cree, o sea, cuando el Señor Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree, ¿qué significa? Señor, esto queda en tus manos. Esto queda en tus manos, Señor. Yo voy a esperar, ya todo está en las manos del Señor. Cuando usted logra llegar a ese nivel de no temer y de entregar que todo está en las manos del Señor, va a venir paz a su corazón. Usted va a descansar, porque ahora el problema lo tiene ¿quién? El Señor. El Señor le dice, Jairo, no temas. Y si seguimos leyendo la historia, el Señor va a la casa y resucita a la niña. Hace un milagro. Nadie quisiéramos tener esa experiencia, esperar que las cosas mueran y que ahora el Señor las resucite. Pero de una u otra manera se van a dar esos momentos en que hay cosas que Dios tiene que resucitar. El Señor nos enseña en su palabra y el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en el Señor Jesús, ¿qué pasa? Dios prometió, o el Señor Jesús nos promete que si creemos en Él,
Eso está en Juan 11, verso 25. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, ese es el nivel de la fe. También dijo el Señor, el que cree en mí no se perderá, mas recibirá vida eterna. Eso está en Juan 3:16. La fe que tenemos en Dios nos da la victoria. Dice él, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda. Si hay algo en su vida por la cual usted dice, mi mal carácter, mis errores, mi ignorancia, mi responsabilidad, mis pecados, etcétera, etcétera. Si usted cree, usted no se perderá por ninguno de sus errores. Dios quiere convertirte en un vencedor. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres ser un vencedor? ¿O te quieres rendir? No, yo no pude dejar este pecado, yo no pude dejar este error. O usted dice, no me perderé, me levantaré en el nombre de Jesús. El que cree en Jesús, dice Efesios 1:13, que el que cree en Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo. Ser sellados con el Espíritu significa que Dios viene a morar en nosotros. Y ahora Dios se encarga de darnos la victoria en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le pasa al que cree en Jesús? El Señor le dijo a Marta, cuando fue a resucitar a Lázaro, en Juan capítulo 11, Jesús le dijo, cree. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, en ese problema, o en esa dificultad que tú tienes, si crees vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver que para Dios nada es imposible. Y yo sé que para la mayoría de nosotros, yo sé que usted ha visto la gloria de Dios. Porque usted ha visto milagros. Y usted ha dicho, pastor, no, eso era imposible. Pero míralo, pastor. Este hombre era un borracho y míralo ahora predicando la palabra de Dios. Esta mujer era una mujer difícil, mírala, Señor. Estos hijos míos estaban perdidos, pero ahora míralos, Señor. Cómo están comprometidos y sirviéndole al Señor. Podríamos decir, ¿cuándo Dios no funciona, por decirlo así? ¿O cuándo no nos funciona la vida cristiana? Cuando no hay confianza en Dios. Cuando no hay una confianza de tal manera que determinamos vivir. Señor, vivo por ti. Vivo por mi fe. Por eso no me da miedo pedir. Amén. Por eso, Señor, te traigo y te presento todas mis necesidades. Si yo le dijera, pasen ahora 3 personas que tengan algún testimonio, yo sí que pasarían. Y el pastor, yo tengo un testimonio. Mira este milagro. Y muchos han visto la gloria de Dios. ¿A qué les quiero invitar en esta mañana? Dios es un Dios de milagros. Pero Dios quiere una iglesia que crea, que hayan hombres y mujeres que creen en los milagros y que están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Dios quiere prosperarte, como daba el mensaje mi esposa. Dios desea que tú prosperes en todas las cosas. Eso es lo que dice 3 de Juan verso 2. Ahora la pregunta es, ¿esa palabra mora en tu corazón? ¿La crees? ¿Tienes la fe? Si Dios desea que prosperemos en todas las cosas, ¿quién va a impedir lo que Dios desea? Solo la incredulidad. Pero si Dios encuentra a un hombre y una mujer de fe, Dios quiere que tú emprendas. Dios quiere que inicies grandes proyectos. Dios quiere que logres grandes cosas. ¿Qué está impidiendo que tú seas un emprendedor? ¿Qué está impidiendo que tú logres conquistar grandes cosas? Si hay fe, nada es imposible. Pero si no hay fe, entonces hay temor. Y el temor deshonra al cristiano. Hoy le quiero invitar a que renuncie a todo temor. Hace 15 días hablamos de que Dios nos perfecciona en su amor. Y que el perfecto amor del Señor nos libera de todo temor. Pero hoy es que aceptes pelear la buena batalla de la fe. No te rindas. Que ese momento de pronto difícil, esa adversidad que no quisieras estar viviendo, hoy el Señor te diga, hijo, esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios y para que Jesús sea glorificado en ella. O sea que tú digas, Señor, esto es un entrenamiento. Aquí me estoy formando para aprender a vivir por la fe. De tal manera que logre llegar a hacer cosas grandes por la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Por favor, incline su rostro y oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Señor, el mensaje y la lección que nos das hoy es que debemos creer en ti, Señor. No importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida. Hoy me enseñas, Padre, que habrán momentos difíciles donde no puedo permitir que me influencie ese momento difícil y suelte mi fe, sino que en esos momentos difíciles voy a entregarte la situación, voy a confiar y voy a esperar en ti, Señor. Porque si me has dado una palabra, el milagro va a suceder. Jesús le dijo a Jairo, vamos. Jairo ya tenía la palabra de que Jesús iba a orar por su hija. No importa si se demora media hora, si se demora 3 horas, si se demora un día. Ya Jairo tenía la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, vamos. Y cuando Dios te da una palabra, hermano, Dios cumplirá su palabra. Dice el libro de Isaías capítulo 55 en el verso 11, porque así será toda palabra que sale de mi boca. No regresará a mi vacía, sino que hará lo que dice y prosperará en todo aquello para lo cual la envié. Le invito a que hoy les pueda decir, Señor, hoy determino no escuchar más al diablo. Hoy determino escucharte a ti, Señor. Hoy determino solo oír a Dios atentamente. Porque Dios me ama. Porque Él me compró a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque Él me redimió. Y porque Él me ha santificado. Él me ha bendecido. Ahora el Señor es mi pastor. No estamos solos ni desamparados. Le invito a que le diga, Señor, de pronto estoy como Jairo. De pronto estoy creyendo que tú ya no vas a obrar. De pronto estoy en una posición donde estoy a punto de aceptar el fracaso, la muerte y la destrucción. Pero hoy retomo las fuerzas. Hoy pongo mis ojos en ti, Señor Jesús. Dice Hebreos 12 en el verso 3, puestos los ojos en Jesús, que Él sea el autor y el consumador de tu fe. Hoy le invito a que le diga, Señor Jesús, creo en ti. Abro mi corazón, te recibo como mi Salvador y determino pelear la buena batalla de mi fe. Hoy determino vivir por esta fe. No solo creo, vivo por la fe en ti, Señor. Tu palabra es fiel para mí. Tu palabra es mi verdad. En tu palabra está mi sanidad. En tu palabra está mi liberación. En tu palabra está mi santidad. En tu palabra está mi victoria. En tu palabra está mi prosperidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por bendecirme, Señor. Hoy renunciamos a todo temor. Hoy renunciamos a todo temor. Hoy el Señor te dice, no temas. ¿Qué está produciendo temor en tu vida? Voy a invitar a que ahora mismo mires qué está produciendo temor. Y hoy renuncies a creerle al diablo. Hoy vas a llevar eso que te está produciendo temor, lo vas a llevar a la cruz del Calvario. La Biblia dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades demoníacas, venciendo sobre ellas en la cruz del Calvario. La Biblia dice que con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy vas a renunciar porque vas a quitar tus ojos de lo que te está produciendo el temor. Vas a dejar de mirar el fracaso, la derrota, la desgracia, la culpa, la condenación. Vas a dejar de mirar tus errores, tu incapacidad, y vas a poner tus ojos en el Señor Jesús. Vas a mirar a tu Redentor, a tu Salvador, a tu Señor. Vas a mirar a aquel que murió por ti en la cruz.
Él se negó a sí mismo, dio su vida porque te ama. Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Él vino a publicar libertad a tu vida. Él vino a sanarte. Él vino a darte visión. Él vino a abrir las puertas de toda prisión para que tú seas libre. En el nombre de Jesús. Voy a pedirle el favor de que toda persona que necesite un milagro, se ponga de pie donde está. Que necesite un milagro de sanidad, de liberación, de restauración. Bueno, no dije todos, solo los que necesiten un milagro. Póngase de pie, alce sus manos al cielo. Y hoy el Señor te dice, hijo, hija, de pronto estabas asustado o asustada. Porque el diablo vino y te dijo, no moleste más al maestro. Ya esto está muerto. Ya no hay solución. Estás perdido. Estás bajo juicio. Estás bajo condenación. Tú no puedes. Eres un esclavo de ese pecado. Ya no van a venir las finanzas. O tu hogar ya está perdido. O tu hijo está perdido. Tú no puedes sacar adelante tu negocio. Pero hoy el Señor te dice, no temas. Cree solamente. No temas. Todo espíritu de temor que te había esclavizado a esa enfermedad, todo demonio de temor que te había esclavizado a ese pecado, todo espíritu de temor que te había esclavizado a ese juicio, a esa maldición, a ese fracaso, espíritu de temor, quedas atado con la sangre de Jesús. Y hoy sueltas, sé libre de todo temor, sé libre de todo temor. Y hoy tienes libertad para creer, para escuchar la palabra del Señor que te dice, no temas, cree. Vas a creer, porque Dios te ha dado una palabra. Porque la Escritura dice que ahora Dios es tu proveedor y que Él te va a suplir conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice en Efesios 3:20, porque Dios tiene para darte mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que te puedes imaginar. Porque la Biblia dice que el Señor es tu pastor, que nada te faltará. Porque la Escritura dice que Jesús vino a sanar, a liberar y a dar visión. Hoy, Padre, dile Señor, cada uno va a decirle Señor, creo que tomas el control de esto. Así como Jairo esperó y dijo, esto está en las manos del Señor. Ya no es cuestión mía. Hoy le vas a soltar al Señor esa situación, esa enfermedad, esa petición, esa lucha, esa debilidad, ese sueño. Hoy le vas a entregar al Señor y vas a creer que el Señor lo toma. Y ahora vas a descansar. Sé libre ahora. Sé libre ahora. Ahora vas a descansar. El Señor te dice no temas, cree. Y tú vas a creer. Tú le entregas al Señor, pero cree. Cree que el Señor obra. Cree que hoy el Señor te sana. Cree que hoy se rompe esa atadura. Cree que hoy se cancela esa maldición. Cree que hoy se renuevan tus fuerzas. Cree que hoy eres redimido de todo poder del enemigo. Cree que hoy recibe el milagro. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Hoy se seca todo tumor. Se seca todo quiste. Se seca todo fibroma. Sé libre de esa enfermedad. Sé sano por las llagas de Cristo. Y sé libre de toda opresión demoníaca. Se rompen ataduras. Se rompen cadenas de esclavitud. Hoy eres libre, libre, libre por el poder de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy los cielos se abren para ti. Hoy los cielos se abren. Hoy Dios te dice no temas, yo me encargo. Me encargo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Hoy el Señor te dice no temas. Yo me encargo de esa enfermedad, de ese problema financiero, de esa atadura. Yo me encargo de tu problema, de tu dificultad. No temas hoy. Y vas a contemplar y vas a visualizar el milagro. Visualiza el milagro. Míralo ahora por la fe. Míralo y recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu de Dios, ven con tu fuego y sopla vida. Que sea la unción tuya sobre este lugar, pudriendo todo yugo y rompiendo toda atadura.
Gracias, Señor. Diga conmigo, renuncio al temor. Vivo por la fe. Miro por la fe. Ando por la fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Diga gloria a Dios. Aleluya.